que está adherido al parénquima. La pleura parietal es aquella hoja que está tapizando la cara interna del tórax. Entonces, el espacio entre ellos que está ahí señalado como el punto 8 y que allá está señalado en otra vez una microfotografía como PS, espacio pleural. ¿Sí? Eso de ahí es una cavidad real donde circula líquido pleural. El líquido pleural es básicamente, por definición, es un trasudado. ¿Qué significa trasudado? Que es el producto del plasma que sale de los capilares subpleurales hacia ese espacio, es un ultrafiltrado. Todos lo tenemos, todos nos estamos filtrando. Sino la producción diaria de líquido pleural es de aproximadamente 0.2-0.6 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces, si haces el cálculo por tu kilo de peso, más o menos cada uno andamos entre 10 a 12 mililitros de líquido pleural, lo que tenemos circulando. ¿Para qué sirve el líquido pleural? Como lubricante, básicamente como ayuda al deslizamiento y a la expansión del pulmón. ¿Sí? O sea, ahí pongo un par atrás que creo que pienso que con un cuento chiste, no sé qué. Si les parece gracioso lo que estoy diciendo, díganme, ¿no? Dos que veo atrás están reírse, no sé cuál será su problema. No quiero cara largas en el examen, por favor. ¿Ya? Entonces, derrame pleural, ¿qué es el derrame pleural? Hemos hablado 0.2 redondeado, mililitros por kilogramo de peso de líquido pleural, 10 a 12 mililitros cada uno. ¿Qué pasa si hay un ultrafiltrado mayor a eso? Va a empezar a aumentarse. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? El exceso de producción o derivación, drenaje de líquido pleural. El líquido pleural va a ser el producto de dos, fisiopatológicamente de dos cosas. O se produce mucho o se absorbe poco. Así de sencillito. Entonces, entendiendo cuál es eso de aquí. Hay dos fuerzas, y eso ya lo habrán visto ustedes en fisiopatología, el líquido pleural, así como el líquido cítico, en general el líquido pericárdico, cualquier líquido en cualquier cavidad, en cualquier órgano, va a ser el producto de dos cosas. O se produce mucho, o se absorbe poco. Entonces debe haber un equilibrio entre la producción y la absorción. Y son dos fuerzas las que te generan ese líquido. La presión, dos presiones, ¿no? La presión hidrostática, es decir, la presión que sale del capilar, y dentro del capilar va a haber una determinada presión y eso va a generar un flujo que va a generar presión y liberación, drenaje de trasudado hacia el espacio pleural, y a su vez dentro del espacio pleural debe haber una presión generada por proteínas, eso se llama presión oncótica, y la presión oncótica va a ser una fuerza de atracción, de succión. Entonces, cuando hay un correcto equilibrio, cuando hay una buena presión hidrostática y una buena presión oncótica. La hidrostática empuja y la oncótica absorbe. Eso te va a hacer la producción y la absorción. Producción, absorción. ¿Sí? Entonces, si hay un desequilibrio entre esos, va a generarte exceso de líquido. Eso es lo que vemos aquí. Los capilares de la pleura visceral van a generar una presión con liberación de líquido del espacio pleural, y de dentro del espacio pleural va a haber la presión oncótica que te va a generar succión. La presión dentro de la pleura siempre va a ser positiva, ¿verdad? No, va a ser negativa, y eso lo presenté en la primera clase con un gráfico. Promedio menos 5 centímetros de agua, por menos 5 centímetros de agua, y que durante la inspiración cae hasta menos 7.5 o menos 7. Entonces nunca va a ser cero. ¿Cuándo va a ser cero? Si es que hay un ingreso directo de la cavidad del aire del exterior hacia el interior. Por ejemplo, neumotórax, y va a haber compresión del pulmón. A su vez, fisiopatológicamente, normalmente el exceso de líquido debe ser drenado. ¿Sí? ¿Cuál es el drenaje? Así como tú te vas a tu lavadero, estás que te lavas las manos, ¿qué pasa si es que está obstruido ahí por donde va a irse el agua? Se llena. Entonces, que también no solamente es cuestión de abrir tu caño y lavarte las manos, sino que también la zona de drenaje debe estar íntegra. ¿Cuál es la zona de drenaje en este caso de la pleura? Los capilares linfáticos. Entonces de esto sacamos sencillo. Si hay alguna alteración a nivel de los capilares, donde caiga la presión hidrostática, acúmulo de líquido. Si hay caída aumento de presión hidrostática. Si hay caída de la presión oncótica, mayor presión oncótica, mayor absorción de líquido. Menor presión oncótica, lo dejas que se estanque. Si hay caída de proteínas, tienes un paciente desnutrido, ¿qué va a suceder? El líquido, ¿se va a absorber o no se va a absorber? No se va a absorber. Caída de presión oncótica, elevación del líquido pleural. O de repente el problema no hay nada y el drenaje linfático se ha obstruido, hay un cáncer, tumor, un linfoma, por ejemplo.
que te obstruye los vasos linfáticos. ¿Va a haber drenaje de líquido? No. Lo mismo que hemos dicho. Esto sí necesito que lo aprendan. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, para que tú aprendas lo anormal, primero tienes que saber qué es lo normal. Lo normal es eso. Esos son los valores del líquido pleural. Me interesa más lo siguiente, la presencia de células mesoteliales, que son propios del tejido de la pleura, pleural, 3 a 70%, y esta distribución me interesa sobre todo. Las proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro, la glucosa semejante, similar al nivel plasmático, LDH menos de 50% del nivel plasmático, LDH que es, doctora, es lactato deshidrogenasa, ¿sí? Y me interesa también de este gráfico la distribución de estas células, los monocitos, los linfocitos y los granulocitos. Obviamente esto no voy a estar leyéndoles, pero en cada uno que lo tienen, lo van leyendo. Ahora, eso sí les habrán hecho en algún momento, ¿no? Criterios de Light. En cuanto a los criterios de Light, para empezar, ahorita háganme caso a lo que yo les hablo, nomás las diapositivas agarren y lo leen. Ya, tengo un paciente que viene por clínica de derrame pleural. Para empezar, así como yo ya les dije, tengo mi paciente asténico, pesando, en su talla es 1,65 m y pesa 32 kilogramos, viene con frecuencia respiratoria de 30 y tos seca, flaquito, que ha trabajado, te dice, tiene un montón de plata para regalar, plata como cancha, pero ha trabajado como minero informal 30 años, nunca se protegió, pero ahorita por más plata que tenga está. ¿Qué es? Sospecha. Y te viene con unas radiografías, tomografías de la sesión anterior. ¿Sospecha? Enfermedad pulmonar intersticial. Tipo, no lo sé, pero es tos seca y a la auscultación encontraste crépitos bélicos. Diagnóstico o hipótesis: enfermedad pulmonar intersticial difusa, fibrosis pulmonar. El tipo ya luego te pondrás a pensar cuál es. Paciente te viene por dolor torácico, dolor pleurítico. ¿Cuál es la clínica del dolor pleurítico? Para los que no recuerdan bien, el dolor pleurítico es el dolor tipo punzada en hemitórax, usualmente unilateral, podría ser bilateral, que exacerba a la inspiración profunda. El paciente te dice, vengo porque tengo tos, también tos seca, vengo porque me canso, tiene disnea, pero también tengo dolor torácico, me duele para respirar. Ese dolor no lo tiene el paciente con EPID. El EPID no se queja de dolor. Tiene tos seca, tiene disnea, pero no tiene dolor torácico. El paciente con derrame pleural, dependiendo también esa del volumen, viene por tos seca, disnea progresiva y dolor torácico. Y el dolor torácico es de tipo pleurítico. ¿Cómo es pleurítico? Se queja la inspiración. Le dices, toma aire, no hace esto. Lo que hace es, y se queja, te hace este movimiento y te señala con una mano dónde le duele. ¿Por qué no puede tomar aire? Porque si tomo me duele. Y usualmente te dice que es un dolor lacerante tipo punzada. Otros no te pueden describir, dicen, me duele, pero me duele. O sea, no te dice qué, pero no te describe el tipo, pero te indica que hay un dolor. El dolor es a la inspiración profunda. O le dices, tosa, maniobra de Valsalva, tosa, se queja de dolor. Unio bilateral, tos seca, disnea y dolor torácico, principalmente a la inspiración y a la maniobra de Valsalva. Sospecha derrame pleural. A su vez tú le puedes preguntar durante la noche, dependiendo del volumen, claro está. A su vez se cansa, se fatiga así. Durante la noche, cuando usted descansa, ¿puede dormir con una sola almohada o se ahoga? La gran mayoría te va a decir, me ahogo, no puedo dormir con una sola almohada. Me acuesto y me ahogo, tengo que estar medio sentado, ortopnia. Aunque la ortopnia es más cardiológica, pero en el paciente bajo estas circunstancias también te va a decir lo mismo. Necesito elevar la cabecera porque si opuesto empiezo a toser y me ahogo, tengo que levantar. Y obviamente evaluará si hay edemas, no hay edemas de miembros inferiores, ¿no? Pero básicamente esa es la clínica del paciente. Muy bien, te viene con esa clínica, le examinaste, palpaste, ojo, cuando digo palpaste es colocar la palma entera de la mano en el tórax de la persona y le dices diga 33. Cuando le dices diga 33, eso es vibración vocal. Ustedes ya ahorita no quiero que lo hagan, obviamente ya cada uno por su lado, si gustan se palpan, que sea motivo de examen. Se cogen y dicen palpa, di 33, 33, 33, vas a sentir la vibración vocal. A los que se hayan cruzado con algún paciente con derrame pleural o cuando tengan la oportunidad,
coloquen y digan que haga 33, no vas a sentir la vibración, es como que se quedó, por más, no sientes esa vibración. Ausencia de vibración vocal, a la palpación. A la percusión, percutes, tienes su técnica para percutir, y usualmente en el derrame pleural, y digo siempre dependiendo del volumen, percutes y escuchas mate. Unos dicen matidez, otros dicen disminución de la sonoridad. Entre ustedes pueden percutirse si gustan como práctica. Ahorita no quiero verlos haciendo eso, porque están afuera tirados por ellos, empiezan a percutirse. ¿Ya? Se percuten y la sonoridad es claramente audible, pero cuando llegas en un paciente con derrame pleural es como si golpearas a la mesa, seco, no se siente. Eso es disminución de la sonoridad, u otros le dicen matidez. Cualquiera de los dos términos está bien. Y cuando la auscultas hay disminución o ausencia de murmullo vesicular. Con todos esos síntomas y con ese examen físico prácticamente te está cantando el diagnóstico, derrame pleural. Entonces, una vez que sospechas del derrame pleural, deberás comprobar si estás en tu diagnóstico correcto. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso será tomarle una imagen. Primero pedimos radiografía. Y más o menos, y repito siempre, dependiendo del volumen. Esto que ven acá, ¿qué les he dicho? Negro es aire, blanco es agua. Punto. ¿Qué es esto? Se acabó. Claro está que también pueden llevarte a confusiones, hay muchas variantes. Ahorita no es clase de radiología, no nos metemos en eso. Pero en términos generales, tú ves una radiopacidad, así lo describes en radiología. Radiopacidad, que en este caso es unilateral, podría ser bilateral, con borramiento del ángulo costofrénico. Este es el ángulo costofrénico. Por lo tanto, si aquí yo veo el ángulo costofrénico, inmediatamente aquí también debería verlo, pero no lo veo. Entonces, ¿qué digo? Borramiento, radiopacidad con borramiento de ángulo costofrénico. Si tú tienes toda esa clínica, ese examen físico y en tu radiografía ves borramiento de ángulo costofrénico, ya sea en uno o en dos lados, eso es casi 99.9% derrame pleural. Deberás comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas? Estas son distintas imágenes. Lo compruebas con una ecografía. Entonces, ¿cuál es el gol estándar para derrame pleural? Es la ecografía. Por si acaso, muchos piden tomografía para diagnosticar derrame pleural, radiografía. No, la ecografía es más cómoda, más barata y su sensibilidad y especificidad es mucho más alta. Aparte que te da el volumen aproximado del derrame pleural y te dice la zona de punción. ¿Por qué? ¿Por qué zona de punción? ¿Porque lo vas a dejar con ese líquido? No, tienes que extraerlo para dos cosas. Terapéutico, significa que si mi paciente viene por disnea, le meto aguja, saco el líquido, disminuye el líquido y mejoro la expansión pulmonar, va a empezar a respirar mejor. Y segundo, ¿ese líquido lo vas a botar a tu taza de baño? No, lo tienes que enviar a estudiar para saber si es un transudado o es un exudado. Es una tomografía, pero no te da el volumen aproximado. Y lo que haces es toracocentesis. Ese soy yo. Dando fito cerca. Eso es un drenaje pleural. Tenemos un catéter y lo que se hace es extracción de líquidos pleurales. Claro, eso es bien artesanal. Pero sí se entiende. Entonces la toracocentesis, que con la ecografía te guías en este sitio, pulsas y sacas el líquido. ¿Para qué? Para mandarlo a estudio. Y una vez que tú lo has estudiado, recién ahí puedes decir si es un trasudado o es un exudado. Pero saber si es trasudado, sencillito. Trasudado es propio de la producción de líquido del cuerpo. Exudado es un proceso secundario a una inflamación o infección. Para eso utilizan los criterios de Light, que ya les habrán dicho quizás en algún ciclo. ¿Ya les están repasando en algún momento criterios de Light? ¿En algún ciclo pasado? Ni entraron a la clase. Los criterios de Light son estos de aquí. LDH, ¿qué dice DHL? LDH, proteínas, ¿sí? La relación y el LDH líquido pleural. Cuando uno tiene derrame pleural y mandamos a estudio, cuando tenemos derrame pleural y mandamos a estudio, vamos a pedir varias cosas. Recuerden el gráfico que hace rato les puse de los valores normales. Tienes que hacer dos cosas. Al paciente le vas a pedir LDH, que es el lactato deshidrogenasa, en sangre. Le vas a tomar una muestra de sangre y le vas a pedir al laboratorista que te mida el LDH del líquido pleural. Lo que te salga del líquido pleural, el LDH del líquido pleural, y lo que te salga en sangre, haces un cociente, lo divides.
el LDH líquido pleural sobre el LDH sanguíneo o serológico, y eso te va a salir un cociente. Si esa división es mayor a 0.6, es un exudado. Lo mismo le pides proteínas a tu paciente. Proteínas en sangre, salió tanto. Proteínas en líquido pleural, salió tanto. Haces la división entre los pleurales sobre la sangre, y si ese cociente es mayor a 0.5, es un exudado. ¿Cómo lo interpreto exudado? Hay alguna infección de fondo, algún proceso inflamatorio pulmonar parenquimal que está generando ese derrame. Y el tercer criterio es el LDH por sí solito del líquido pleural debe ser mayor o igual a 2/3 del valor límite superior de la normalidad del LDH sérico. Es decir, si su LDH sérico tiene determinado punto de corte, el LDH del líquido pleural debe ser mayor a 2/3 de ese valor total. Esos son los criterios del LAI. Los tres primeros en esta diapositiva, los de abajo no, son ampliados, que para ustedes no es el caso. Esos tres primeros, ¿sí? Si te sale por encima de estos valores que hemos hablado, exudado. Si te sale por debajo, trasudado. ¿Cuántos criterios de LAI necesito como mínimo para diagnosticar exudado? Basta con un solo criterio de LAI. Ojo, los criterios de LAI están hechos para diagnosticar exudado. Por descarte dices es un trasudado, porque no cumple con criterios, es un trasudado, pero no son para diagnosticar trasudados, están hechos para diagnosticar exudados. Y de los tres criterios, ideal si cumple los tres, lindo, pero me basta al menos uno. Si cumple uno, ya está. Ahora, eso es en la parte bonita. Sin embargo, en la parte práctica hay muchas veces que no se puede obtener los resultados laboratoriales porque no hay reactivo, porque el laboratorista se olvidó, porque te dieron la orden y te fuiste olvidándote pedirle al laboratorista. La cosa es que al otro día viene tu residente o tu asistente y te dice, ¿y qué salieron las proteínas séricas? Nunca le pediste. ¿Y qué salió el LDH en sangre? Aparte que te va a gritar, obviamente. Te va a decir, ¿y ahora? No, pero doctor, si tenemos los resultados del líquido pleural, ¿podrás diferenciar entre exudado y trasudado solo con el líquido pleural? Sí, sí se puede. Entonces, esa es la técnica A, la técnica bonita del libro. Vamos a la técnica B, la práctica. En la vida real muchas veces no hay reactivo, X cosas no pasa, no tienes, pero sí tienes el líquido pleural por sí solito. Pasos, apunten, porque eso no está en las diapositivas. Cuando tú tienes líquido pleural por sí solito, sí puedes hacer la diferencia entre exudado y trasudado. ¿Cómo? Pasos. Primero, analizas las proteínas de tu líquido pleural. Si las proteínas del líquido pleural son mayor o igual a 2.9 gramos por decilitro, eso es un exudado. Punto. Si está por debajo del 2.9, es un trasudado. Apunten eso. Líquido pleural por sí. Esto es, y repito, los que se perdieron, pero me estaba hablando del LAI y ahorita me está hablando de otra cosa. Ya. Esto es en la teoría, cuando tú tienes comparativos, lo del LDH de sangre y las proteínas de sangre. Ahí puedes hacer tus criterios de LAI, pero por X y motivo no tienes los resultados de sangre y solo tienes lo de la pleura. Y quieres saber si es un exudado o un trasudado. ¿Puedo estudiar el líquido solito? Sí. ¿Cuál es el orden? Primerito, le digo al laboratorista, por favor, estúdiame, dime cuántas proteínas encuentras en esta muestra de líquido pleural. Si el laboratorista te lo informa como mayor o igual a 2.9 gramos por decilitro, por ejemplo, te informa, esta muestra tiene 3 gramos por decilitro. ¿Qué es? Exudado. Te dice, tiene 2.5. Trasudado. Ese es el primer paso. Ahora, los trasudados, doctores, los trasudados no lo vemos los neumólogos. Me voy adelantando. ¿Pero por qué me está hablando de neumólogos? Porque los trasudados usualmente son derrames secundarios a una inflamación, a una enfermedad sistémica. Falla cardíaca, hepatopatía, falla renal, hipoalbuminemia severa, etcétera, enfermedad reumatológica, etcétera, etcétera. Eso nosotros no lo vemos. Si te sale un trasudado, ¿llamarás al neumólogo? No, deberás llamar a otro especialista. Por ejemplo, tu paciente tiene falla cardíaca y hace derrame pleural. Derrame pleural no es porque esté mal del pulmón necesariamente, es secundario a la falla de la bomba. Tu paciente tiene enfermedad renal crónica terminal y no se está dializando y está haciéndote derrame pleural. Sacas este líquido y es un trasudado. ¿Me vas a llamar a mi neumólogo? No, vas a llamar para drenarle, sí, pero para darle solución, yo no te lo voy a solucionar. ¿Te lo solucionará quién? El nefrólogo. ¿Me dejo entender? O si tiene tu paciente proteínas, la albúmina súper baja, es un paciente desnutrido, ¿quién lo va a ver? ¿El gastro, el nutricionista o lo voy a ver yo? El gastro o el nutricionista, porque tienen que hacer corrección de proteínas. ¿Me dejo entender? Pero si tu resultado te sale exudado, ahí sí llama. ¿Cuándo me vas a llamar? Si tus proteínas en líquido pleural son mayor o igual a 2.9. Llamen al doctor Loredo para que nos acabe nuestra vida.
Primero. Ahora, yo voy a llegar y te voy a decir, a ver, ¿qué salió? Exudado. Bacán, empezamos muy bien. Y, exudado, ¿cuál es la causa del exudado? Me vas a decir, mirarlas al techo, yo no sé. Ah, pues me olvidé de pedirle el conteo celular. Ah, es el segundo paso. El segundo paso, cuando ya tienes el exudado, ojo, los pasos que les voy a seguir diciendo es cuando tu diagnóstico es exudado. ¿Sí? Si sale trasudado, murió tu chamba. ¿No dejo entender? Seguimos. Exudado mayor a 2.9. Ahora sí, segundo paso, cuando ya es un exudado, hacer el conteo celular. En el derrame pleural solamente hay dos tipos de células que nos interesan: los polimorfonucleares y los mononucleares. La suma de los polimorfos, y eso en cualquier muestra, la suma de los polimorfos con los mononucleares debe darnos 100%. Significa que en algún momento uno va a estar en 60-40, 30-70, 25-75, yo qué sé, pero la suma de ambos debe darme 100%. Si en tu exudado que estás mandando a estudiar las células que predominan es el polimorfo nuclear, por ejemplo, me dices, doctor, salió un exudado, y mi siguiente pregunta te voy a hacer es, ¿y qué célula salió primero? ¿Qué predominó? Tú me dices polimorfo nuclear en un 70%. Si las células predominantes son polimorfo nucleares, el proceso de fondo usualmente es un proceso inflamatorio infeccioso. Es la neumonía. Las neumonías, los derrames paraneumónicos, los derrames pleurales secundarios a neumonía te hacen exudados con predominio polimorfo nuclear. Entonces, si tu líquido pleural es un exudado con predominio polimorfo nuclear, ¿cuál es tu diagnóstico más probable? Derrame secundario a neumonía. Ahora, no, doctor, no salió polimorfo nuclear, salió mononuclear. ¿Cuánto salió de mono? 80% de mononucleares y 20% de polimorfos. Entonces, ¿cuál es la célula predominante en este segundo ejemplo? Mononuclear. Y solamente hay dos enfermedades que te dan esa celularidad, la predominio mononuclear: los neoplasias, el cáncer, o la tuberculosis. ¿Nos entendemos? O sea, solo de eso nomás puedes sacar un montón de conclusiones. Si tu celularidad es a predominio mononuclear, pueden ser dos opciones: exudado mononuclear, o es cáncer, o por sí solo, o metastásico, o tuberculosis pleural. Pleural, no pulmonar, pleural. ¿Y cómo lo distingo, doctor? Ahí viene tu tercer paso. Cuando me digas, doctor, salió un exudado a predominio mononuclear, la tercera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿y cómo salió el ADA? ADA, adenosíndeamidasa. El ADA es una enzima, eso sí, bioquímica, no en el caso. La cosa es que las células mononucleares se van a generar dentro de su metabolismo adenosíndeamidasa. La adenosíndeamidasa solamente su punto de corte es 40-45 de bueno, la literatura no dice 40-45, pero para no confundirlos. Por encima de 40, si el ADA está por encima de 40, eso es tuberculosis. Si está por debajo de 40, a descartar cáncer. Y digo descartar porque el cáncer solamente se diagnostica con patología. Necesitas una biopsia. ¿Ya? Inclusive la tuberculosis también es ideal hacer una biopsia de pleura, pero ahorita no nos metamos mucho en eso. Entonces, repito, tienes un derrame pleural, criterio de Light cuando tienes los serológicos. X motivo, no tienes serológicos, solo con ese líquido pleural puedes determinar si es exudado o exudado. Sí. Primer paso, conteo de proteínas. Si está por debajo de 2.9, trasudado. ¿Llamo a neumólogo? No, ya ni me molesten, que me voy a enojar. Llaman a otra especialidad. Si está por encima de 2.9, 3, 3.1, 5, 6, etc., recién me llamo. Siguiente pregunta que te voy a hacer es el conteo celular. ¿Qué me vas a responder? ¿O mono o polimorfo? Si sale polimorfo, ¿le va a impedir ADA? Ya no, porque el polimorfo usualmente es secundario a neumonía, derrame paraneumónico. Si te sale mononuclear elevado, o cáncer o TR. ¿Qué le pido? El ADA. Y si el ADA está por encima de 40, tuberculosis, TBC, pleural. Si está por debajo de 40, a descartar cáncer. Punto. Se les acabó la historia. Por el color del líquido podemos más o menos orientarnos, sí, orientarnos, no necesariamente diagnosticar. Si tú ves esto es sangre, eso se llama hemotórax. Si ves leche, eso se llama quilotórax, es daño del conducto torácico. Sale así como leche. Cada uno de ellos es meternos en una subclase que nos vamos a mandar cerca. El derrame pleural maligno
sale de este color. Serohemático le llamamos nosotros. Si ustedes ven, no es lo mismo que la sangre, esto es serohemático. Paciente que tenga clínica de derrame pleural, metes aguja y ves de este color rojizo serohemático, es casi un hecho que es cáncer, casi. Y esto es empiema. ¿Y qué es el empiema, doctor? Pus. Pus en cavidad pleural. ¿Y puede llegar a ser pus la cavidad pleural? Claro. Las neumonías que no las trataste bien te hicieron derrame pleural, no le diste tratamiento, se hicieron pus. ¿Cómo se hicieron pus? Aquí. Eso que ustedes ven en la fisiopatología del empiema. ¿Qué es el empiema? Pus en cavidad pleural. ¿De dónde sale? De una neumonía con derrame pleural paraneumónico, así se llama el secundario de neumonía paraneumónico, que no ha sido tratado adecuadamente, pasa el tiempo, se va complicando. Al inicio ese derrame pleural secundario de neumonía es un líquido estéril. No hay bacterias, el pH está normal. Vamos acá. ¿Dónde estamos? Acá. pH normal, no hay bacterias, el LDH está bajo, menos de 1000, es un marcador de proceso inflamatorio. Eso se llama fase exudativa. Nadie tocó el derrame pleural, el paciente hizo tu neumonía, no lo tocaste, se quedó ahí, y luego pasan los días, pasan las semanas, y empieza a generarse fibrina dentro de ese líquido. Y empiezan a aparecer algunas bacterias. Las que estaban en tu foco infeccioso empiezan a migrar hacia la pleura. Empiezan a aparecer las primeras bacterias. Y la bacteria necesita consumir alimento. Necesita alimentarse. ¿Cuál es el alimento de las bacterias? La glucosa. Por lo tanto, si la glucosa, hemos dicho que en la primera diapositiva, los niveles de glucosa en líquido pleural son muy semejantes al plasmático. O sea, yo tengo 70 miligramos por decilitro ahorita, 80. En mi pleura más o menos va a ser 80. Pero ¿qué pasa si es que en glucosa en tu líquido pleural te dice 30? ¿Está normal o está bajo? Bajo. ¿Por sí solo? ¿Porque tiene hipoglicemia? No, hay algo que lo consume, las bacterias. Eso te hace hipoglicemia a nivel de líquido pleural. Glucosa baja y el LDH empieza a elevarse. El LDH es un marcador inflamatorio. La fase organizativa es la tercera fase de formación del pus en la cavidad pleural. Ya se llenaron las bacterias, es un proceso inflamatorio horrible, paciente con taquicardia, fiebre, etc. ¿Qué es lo que ves ahí? La pus evidente. ¿Cómo diagnosticamos empiema? Así como les he dicho, todos esos marcadores, que la celularidad, que las proteínas, todo lo demás, obviamente son exudados, le vas a pedir el LDH en líquido pleural. Y el LDH en líquido pleural, el empiema siempre es mayor de 1000. Si tú le pides examen de LDH en tu líquido pleural, ves para empezar esto de acá, ves esto, de por sí dices, esto es pus. De todo lo que tienes que pedir, LDH, proteínas, celularidad, ¿qué es lo que más te importa a la hora de la lectura? El LDH, porque si el LDH está más de 1000, esto es empiema. Doctor, ¿ustedes los neumólogos manejan el empiema? No. Si tú ves empiema, eso ya no lo maneja el neumólogo, eso lo maneja el cirujano de tórax. ¿Por qué? Porque tiene que sacar, cortar, drenar. Y eso ya tiene que ser operación. O colocación de drenaje. Neumotórax, esto es más sencillo, obviamente ingreso de la cavidad de aire a la cavidad torácica, lo que vas a generar es colapso pulmonar, esto es un pulmón. Acá no hay mucho que hablar, básicamente fisiopatología que vimos en la primera clase. Iatrogénica, trauma, pueden generar ingreso de la cavidad de aire, del ambiente a la cavidad pleural y comprimir el pulmón. Esto es el pulmón. Doctor, pero quiero ver en la radiografía cómo puedo diferenciar entre cuál es el pulmón. Cuando ustedes vean una imagen, cuando ustedes vean una radiografía, aparte de las densidades y todo lo que les hablan, siempre vean la trama. ¿Y a qué me refiero con la trama? Esto es la trama, los grandes vasos y cómo se va perdiendo el hilo. Esta es trama, no sé si lo ven bien en el valor del fondo. La trama, cuando tú miras, siempre es desde acá hacia afuera es tu vista. Parte de el corazón, obviamente. Para empezar, el mediastino debería estar central. En este caso está central o está desplazado. Está desplazado hacia el lado contralateral. ¿Cómo me doy cuenta que está desplazado? Veo la tráquea. Esta es la tráquea. ¿Sí la notan? La tráquea debería ser central. ¿Cómo está la tráquea acá? Está hacia el otro lado, hay algo que lo está empujando. Entonces hay desviación de mediastino hacia el lado contralateral. Siguiente, veo en la trama de adentro hacia afuera. La trama veo que empieza aquí y más o menos se va perdiendo al borde. ¿Sí se nota, no? Ahora, comparo hacia el otro lado. Trama.
Acá entraba, no veo nada. ¿Dónde termina? Aquí. Y se va dibujando la línea. Esto es el pulmón. Y esto es el neumotórax. Los neumotórax a su vez pueden ser espontáneos o pueden ser adquiridos. Espontáneos, los primarios, secundarios, pacientes con enfermedad del tejido conectivo, pacientes con alguna colagenopatía, pueden hacerte de un momento a otro, sin ninguna explicación, te hacen neumotórax. Pacientes que tienen bulas, lesiones como globos en la pleura visceral, revientan una de ellas, unos bleb o globos se llama, revientan, te liberan aire a la cavidad torácica. O hay otros que puede ser por traumatismo, accidente, colocación de vías, catéteres, etcétera, te pueden hacer daño y te generan neumotórax. Un accidente traumático o adquirido. Sintomatología básicamente es la misma que hemos hablado como del derrame pleural. La diferencia es que acá, mientras el derrame pleural es un dolor torácico de aparición insidiosa y progresivo, es decir, no es que de un momento a otro te apareció, poquito a poquito va apareciendo, aumenta con el paso de los días. El paciente con neumotórax es de un momento a otro, se queja de dolor y disnea de aparición brusca. El resto es la clínica del dolor pleural. Lo mismo acá. No sé si lo ven desde ahí, esta es la línea del pulmón. Todo lo que está aquí fue el neumotórax. Aquí también, este muñón chiquito es el pulmón. Todo lo de acá es neumotórax. Fin de la historia.